El café se había enfriado en mis manos, pero no lo noté. Estaba demasiado ocupada mirando a mi hijo Marcos pasear el pasillo del hospital, como un animal enjaulado, sus zapatos de diseño resonando contra el suelo pulido con cada giro frustrado. 3 días desde que nació la pequeña Emma. 3 días desde que los médicos nos dieron una noticia que lo cambiaría todo. Fibrosis quística, habían dicho, las palabras suspendidas en el aire antiséptico como una sentencia de muerte. Es manejable con el cuidado adecuado, pero es de por vida. Yo había visto a Marcos lidiar con crisis empresariales antes. Lo había visto negociar tratos de millones de euros con la misma fría calculadora que había heredado de su padre. Pero esto había destrozado algo dentro de él que ni siquiera sabía que existía. Ella va a estar bien, le susurré a Sara, mi nuera, mientras sostenía a Emma contra su pecho. La bebé era tan pequeña, tan perfecta, sus diminutos dedos curvados alrededor del borde de su manta rosa. Los médicos dijeron que con tratamiento. Marcos dejó de pasear y se giró hacia nosotras, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el aire. ¿Sabes lo que eso significa, mamá? Medicamentos diarios, visitas al hospital, fisioterapia, colegios especiales, una vida entera siendo diferente. Los brazos de Sara se tensaron alrededor de la bebé, y vi algo parpadear en su rostro. Miedo, pero no al diagnóstico. Miedo a él. Marcos, por favor, dijo ella suavemente. Es nuestra hija. Manejaremos lo que venga. ¿Manejarlo? Se rió, pero no había humor en ello. Sara, yo tenía planes. Teníamos planes. Esto no es para lo que firmé cuando acepté tener hijos. Las palabras me golpearon como agua helada. Acepté tener hijos. Como si Emma fuera un contrato de negocios que podía renegociar. Me levanté lentamente, mi artritis protestando después de horas en esa incómoda silla de plástico. ¿Qué estás diciendo exactamente, hijo? Se pasó las manos por el pelo, el mismo gesto que hacía de niño cuando lo pillaban en una mentira. Estoy diciendo que esto lo cambia todo, todo por lo que trabajamos, todo lo que construimos. Ella va a necesitar cuidado constante, atención constante. Sara no podrá trabajar. Yo estaré manteniendo a 3 personas en lugar de 2. Y una de ellas nunca será independiente. La bebé hizo un pequeño sonido, y los ojos de Sara se llenaron de lágrimas que intentaba con todas sus fuerzas no dejar caer. Quise acercarme y tomar a Emma de sus brazos, para proteger a esa niña inocente del veneno que llenaba esta habitación estéril. Tiene 3 días, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta que se formaba en mi pecho. Ni siquiera ha estado en casa todavía. Y tal vez eso sea lo mejor. Las palabras salieron suavemente, casi en un susurro, pero todas las oímos. Sara jadeó. Marcos, ¿qué estás diciendo? No respondió directamente. En su lugar, sacó su teléfono y comenzó a teclear furiosamente. Voy a llamar a mi abogado. Hay opciones, programas, centros que se especializan en este tipo de cosas. ¿Centros? No pude evitar el shock en mi voz. Es tu hija, no un problema a resolver. ¿Lo es? Marcos levantó la vista de su teléfono, y por un momento, no reconocí al hombre que tenía delante, este extraño frío y calculador que llevaba la cara de mi hijo, porque ahora mismo se siente como una carga de 20 años disfrazada de bendición. Fue entonces cuando lo vi, la expresión exacta que solía cruzar el rostro de su padre, Daniel, cuando Marcos era joven y tenía problemas en el colegio, cuando su dificultad de aprendizaje hacía de los deberes una batalla nocturna. Cuando otros niños lo llamaban tonto, y Daniel ponía esa misma cara de decepción, como si los desafíos de Marcos fueran de alguna manera un reflejo personal en él. Yo había protegido a Marcos de ese juicio entonces. Había puesto excusas para la distancia de Daniel. Me había dicho que simplemente no sabía cómo manejar la dificultad, pero me había estado mintiendo a mí misma durante años sobre qué clase de hombre era realmente mi marido. Y ahora estaba viendo cómo esa misma frialdad emergía en mi hijo, dirigida al miembro más vulnerable de nuestra familia. Sara lloraba abiertamente ahora, sollozos suaves que sacudían sus hombros mientras apretaba su rostro contra la cabeza de Emma. La bebé, sintiendo la angustia de su madre, comenzó a inquietarse. «Dámela», dije, extendiendo la mano hacia Emma. «Mamá, no», comenzó Marcos. «Dame a mi nieta». Mi voz llevaba una firmeza que incluso me sorprendió. Sara levantó la vista agradecida y transfirió cuidadosamente a la bebé a mis brazos. Emma se acomodó de inmediato,
su diminuto cuerpo relajándose contra mi pecho. Estaba cálida, sólida y perfecta, y sostenerla me recordó algo que había olvidado durante 35 años de andar de puntillas alrededor de hombres difíciles. Es preciosa, susurré, mirando su rostro tranquilo, y es amada. Marcos hizo un sonido de frustración. Esto no se trata de amor, mamá. Se trata de la realidad, de decisiones prácticas y planificación a largo plazo y de convertirte en el tipo de hombre que fue tu padre. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El pasillo quedó en silencio. Incluso los sonidos de la estación de enfermeras parecieron desvanecerse. Marcos me miró con algo entre shock y furia. ¿Qué se supone que significa eso? Miré a este hombre que había criado, esta persona a la que tanto me había esforzado por enseñar bondad y compasión, y me di cuenta de que le había fallado de la manera más fundamental. Le había permitido crecer pensando que el amor era condicional, que los hijos tenían que ganarse la aceptación de sus padres siendo fáciles, siendo perfectos, no necesitando nunca más de lo que sus padres se sentían cómodos dando. Significa, dije en voz baja, todavía sosteniendo a Emma cerca, que estás parado en una habitación de hospital hablando de abandonar a tu hija de 3 días, porque no es conveniente para tus planes, igual que tu padre quiso abandonarte cuando el colegio se puso difícil. Si te gustan las historias emotivas que tocan la fibra sensible, suscríbete. Estamos intentando llegar a 1000 amigos en este camino. Y dime, ¿desde qué ciudad nos sigues? Tu apoyo lo es todo. Sara miró entre nosotros con los ojos muy abiertos, sintiendo claramente corrientes subterráneas que no entendía del todo. Marcos se había puesto pálido. Yo nunca, comenzó. Nunca lo supiste porque te protegí de ello. Lo interrumpí. Puse excusas, suavicé las cosas, me convencí de que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero, ¿sabes qué, Marcos? El tiempo no hace que los hombres egoístas sean afectuosos. Solo los hace mejores para ocultar su egoísmo. Emma se agitó en mis brazos, y le ajusté la manta con los movimientos automáticos de alguien que había hecho esto antes, que había sostenido a su padre de la misma manera hace 35 años, prometiéndole en silencio que siempre sería amado, siempre sería deseado, siempre sería suficiente exactamente como era. Esta bebé, dije. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. No es una carga, no es un error, no es un problema a resolver o una decepción a ocultar. Es tu hija, y se merece algo mejor que un padre que ve su diagnóstico antes de ver su corazón. Marcos se dio la vuelta, pero no antes de que captara el destello de dolor en sus ojos. Bien, tal vez eso significaba que todavía había esperanza para él. Tal vez el hombre que había intentado criar todavía estaba allí en alguna parte, enterrado bajo capas de la influencia de su padre y las expectativas de la sociedad sobre el éxito y la perfección. Pero mientras sostenía a mi nieta y veía a mi hijo luchar con sentimientos que nunca había aprendido a procesar de manera saludable, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Proteger a Emma iba a requerir más que amor y buenas intenciones. Iba a requerir que finalmente hiciera lo que debía haber hecho hace 35 años. Iba a requerir que fuera el tipo de madre y abuela que pone las necesidades de los niños por delante de la comodidad de los adultos, incluso si ese adulto era mi propio hijo. 2 semanas después, me senté en el salón de Sara viendo a mi hijo pretender ser un padre. Sostenía a Emma como si pudiera romperse, no con el cuidado tierno de un padre protector, sino con la torpe distancia de alguien que maneja algo desagradable que no se puede evitar. «Necesita su medicamento en 1 hora», dijo Sara desde la cocina, donde estaba preparando la fórmula especializada de Emma. Oscuras ojeras ensombrecían sus ojos, y su voz llevaba el agotamiento de alguien que había estado haciendo todo sola. Marcos asintió sin levantar la vista de su teléfono. Marcos, ¿me has oído? Te he oído. Su pulgar se deslizaba por los correos electrónicos con practicada indiferencia. Medicamento. 1 hora. Vi los hombros de Sara caer mientras volvía a medir el polvo y el agua tibia con la precisión de un químico. Cada toma de biberón requería un cálculo cuidadoso, los nutrientes correctos, las enzimas correctas, el momento correcto. Era un ballet de necesidad médica que ella había dominado en 14 días, mientras mi hijo dominaba el arte de estar presente pero ausente. «Déjame ayudarte», dije, poniéndome de pie. «Oh, no tienes que», comenzó Sara. «Quiero hacerlo».
Me moví junto a ella en la encimera, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras mezclaba la fórmula. Has estado haciendo esto sola demasiado tiempo. Ella miró hacia el salón donde Marcos estaba sentado, todavía absorto en su mundo digital. Se está adaptando, susurró, pero ni siquiera ella sonaba convencida. ¿Se está adaptando? Antes de que pudiera responder, Emma comenzó a inquietarse. El sonido que debería haber provocado una respuesta parental inmediata apenas se registró en Marcos. Levantó la vista brevemente. Luego regresó a su teléfono como si el llanto de la bebé fuera un ruido de fondo que había aprendido a filtrar. Sara se movió rápidamente hacia el salón, pero la tomé del brazo suavemente. Déjale, dije en voz baja, que oiga a su hija. Nos quedamos allí en la puerta de la cocina, observando. Los llantos de Emma se hicieron más insistentes. Ese particular sonido de recién nacido que atraviesa directamente el corazón de cualquier padre, o debería. Marcos se movió incómodamente, su mandíbula tensándose con molestia. Sara, llamó, sin apartar los ojos de su pantalla. Está llorando. Lo sé, la voz de Sara era firme, pero pude ver la batalla entre sus instintos protectores y su creciente resentimiento. ¿Puedes cogerla? Tú lo haces mejor. 5 palabras que lo decían todo sobre hacia dónde se dirigía este matrimonio. 5 palabras que reducían a Sara a una niñera y a Marcos a un visitante en la vida de su propia hija. Vi cómo el rostro de mi nuera se desmoronaba ligeramente antes de recomponerse y moverse para tomar a Emma. Pero el daño estaba hecho. Otra pequeña grieta en los cimientos de confianza que deberían sostener a una familia. En realidad, dije, avanzando, me gustaría sostenerla. Sara pareció agradecida mientras me pasaba a Emma. La bebé se acomodó de inmediato, su diminuto puño agarrando mi dedo con sorprendente fuerza. Marcos finalmente levantó la vista, y algo parpadeó en su rostro. ¿Eran celos de que su hija encontrara consuelo tan fácilmente con todos excepto con él? «Le gustas», dijo Sara con una sonrisa cansada. «Los bebés reconocen el amor cuando lo sienten», repliqué, pero mis ojos estaban en Marcos. Nos estaba mirando con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Resentimiento? ¿Confusión? ¿La mirada perdida de un hombre que esperaba que la paternidad se sintiera diferente a esto? Su teléfono zumbó, y su atención volvió a la pantalla de inmediato. «Tengo que atender esta llamada. Emergencia de cliente». «Es domingo», dijo Sara en voz baja. «Los mercados internacionales no siguen calendarios». Ya estaba caminando hacia su despacho en casa, con el teléfono pegado a la oreja. «¿Señor Jiménez?» «Sí», vi los informes. Su voz se desvaneció mientras desaparecía por el pasillo, dejándonos a Sara y a mí solas con Emma. El silencio se extendió entre nosotras, lleno de todas las cosas que Sara no estaba diciendo sobre las crecientes ausencias de su marido, su retirada emocional, su creciente lista de emergencias de cliente, que siempre parecían coincidir con las horas de comer y los cambios de pañal. «Está trabajando muy duro ahora», dijo Sara, como si estuviera probando las palabras para ver si sonaban creíbles. «Las facturas médicas van a ser caras, así que está aceptando más clientes». Asentí, pero ambas sabíamos que esa no era toda la verdad. Marcos siempre había sido ambicioso, pero esto era diferente. Esto era escape disfrazado de responsabilidad. «¿Cómo estás durmiendo?», pregunté. ¿Por qué alguien tenía que preocuparse por la mujer que estaba cargando con el peso de todo sola? «Estoy bien». Sara me miró entonces, realmente me miró, y vi las grietas que había estado ocultando. 3 horas seguidas si tengo suerte. Emma necesita su terapia respiratoria cada 4 horas, incluso por la noche. El horario de alimentación es complicado. Y con Marcos trabajando tanto, dejó la frase a medias, poco dispuesta a expresar lo que ambas sabíamos. «Necesitas ayuda. Puedo manejarlo. Por supuesto que puedes, pero no deberías tener que hacerlo». Emma hizo un pequeño sonido, y la atención de Sara se centró inmediatamente en la bebé con la hipervigilancia de una madre que había aprendido que cada sonido, cada cambio, podría ser médicamente significativo. «¿Ha estado ganando peso?», pregunté. Lentamente. «El médico dice que es normal que los bebés con FQ luchen por ganar peso, pero cada gramo cuenta». La voz de Sara llevaba el peso de la monitorización constante, de convertir la maternidad en una misión médica donde el fracaso no era una opción. Desde su despacho, pudimos escuchar la voz de Marcos elevándose con autoridad profesional. «No, eso no es aceptable. Discutimos los parámetros claramente.
Allí estaba confiado, en control, comandando respeto y obteniendo resultados. Todo lo que la paternidad no le estaba proporcionando. ¿Tienes ayuda durante el día?, pregunté. Mi madre viene cuando puede, pero también está cuidando a los hijos de mi hermana desde el divorcio. Sara ajustó la manta de Emma con precisión innecesaria. Y Marcos sugirió que no volviera a trabajar todavía. Dice que es mejor si me concentro en Emma a tiempo completo. La forma en que dijo «sugirió» me indicó que no había sido una sugerencia en absoluto. Otra decisión tomada por ella. Otra elección arrebatada en nombre de lo que era mejor para todos, excepto para la mujer que realmente hacía el trabajo. ¿A qué te dedicabas antes de Emma? Era diseñadora gráfica, freelance, sobre todo, pero tenía algunos clientes fijos. Sus ojos se iluminaron ligeramente al recordarlo. De hecho, estaba preparándome para montar mi propia agencia. Aún podrías hacerlo. Ahora no. Emma necesita... Hizo un gesto vago hacia los suministros médicos alineados en la mesa de centro, como una exhibición de farmacia. Este es mi trabajo ahora. Oí la resignación en su voz, la aceptación de un futuro que nunca había elegido, pero que estaba aprendiendo a navegar. Y oí algo más, la lenta muerte de sueños aplazados indefinidamente. Marcos apareció en el umbral, deslizando su teléfono en el bolsillo con la expresión satisfecha de alguien que había resuelto otra crisis por pura fuerza de voluntad. ¿Todo resuelto?, preguntó Sara. Por ahora. Miró a Emma en mis brazos, y por un momento, algo casi paternal cruzó su rostro. ¿Cómo está? Está perfecta, dije, y lo decía en serio. El medicamento... Se lo di hace 20 minutos, interrumpió Sara en voz baja. Mientras estabas en tu llamada, tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. ¿Cierto? Bien. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Este debería haber sido un momento familiar tranquilo. 3 generaciones compartiendo la tarde del domingo juntas. En cambio, se sentía como 3 personas atrapadas en burbujas separadas, conectadas por la obligación, pero divididas por resentimientos tácitos y expectativas que ninguno sabía cómo cumplir. «Debería irme», dijo Marcos mirando su reloj. «Tengo una teleconferencia con Tokio en 1 hora». ¿Un domingo por la noche? La voz de Sara fue cuidadosamente neutral. «Los mercados internacionales no duermen». Se inclinó y besó la frente de Sara con afecto superficial. Luego miró a Emma en mis brazos. Por un momento, pensé que podría intentar cogerla, intentar conectar con esta diminuta persona que compartía su ADN, pero seguía siendo una extraña para él. En su lugar, se enderezó. «Dile que papá se despidió. Dile», como si Emma ya estuviera demasiado distante, demasiado otra, para una comunicación directa. Después de que se fue, Sara y yo nos sentamos en la creciente oscuridad. Ninguna de las dos se atrevía a encender la luz. Emma dormitaba en mis brazos, su respiración constante y fuerte a pesar de todo lo que estaba en su contra. «Va a mejorar», dijo Sara de repente, como si hubiera estado ensayando las palabras. «Una vez que entremos en una rutina, una vez que la condición de Emma se estabilice, una vez que Marcos se ajuste a todo, tiene que mejorar». Quería estar de acuerdo con ella. Quería creer que el amor finalmente triunfaría sobre el miedo, que la paternidad despertaría algo en mi hijo que el éxito empresarial nunca había logrado. Pero había pasado 35 años viendo a mi marido elegir la conveniencia sobre la conexión, viéndole justificar la distancia emocional como necesidad práctica. Había visto lo fácil que era que los buenos hombres se convirtieran en espectadores en la vida de sus propias familias. Y mientras sostenía a mi nieta y veía a su madre luchar por convencerse de que el abandono era solo una adaptación temporal, me di cuenta de algo que me oprimió el pecho con un dolor familiar. La historia no solo se estaba repitiendo, se estaba acelerando. Comencé a visitar cada 2 días, diciéndome que era para ayudar con Emma, pero sabiendo que la verdad era más complicada. Estaba observando, esperando que Marcos encontrara su camino hacia la paternidad antes de que Sara se rompiera por completo bajo el peso de hacerlo sola. El martes, traje sopa casera, de esa que hierve a fuego lento todo el día y llena una casa de consuelo. Sara abrió la puerta con la ropa de ayer, el pelo recogido en un moño despeinado que hablaba de eficiencia por encima de la apariencia. «No tenías por qué», comenzó ella. Quise hacerlo. Entré, notando cómo el salón se había transformado en un centro de comando médico. Equipo de nebulización en la mesa de centro.
medicamentos alineados como pequeños soldados en la repisa, gráficos que registraban el peso, los horarios de alimentación y los síntomas de Emma pegados al frigorífico con precisión matemática. Emma estaba en su hamaca, despierta y alerta, sus ojos brillantes siguiendo los movimientos alrededor de la habitación. A las 6 semanas de edad, ya estaba mostrando personalidad, la forma en que agarraba los juguetes con determinación, cómo estudiaba los rostros con seria concentración, la diminuta sonrisa que aparecía cuando escuchaba voces familiares. «Es preciosa», dije, sentándome a su lado. «Mira esos ojos». Marcos dice que se parece a su madre. La voz de Sara llevaba una tensión que estaba aprendiendo a reconocer. Sigue señalando rasgos que le recuerdan a ella, su madre, mi difunta suegra, que murió cuando Marcos tenía 12 años y que se había convertido, en la mitología familiar, en la mujer perfecta a la que nadie podía igualar. Daniel había pasado años comparando a cada mujer en la vida de Marcos con ese recuerdo idealizado, y aparentemente, la tradición continuaba en la siguiente generación. «Se parece a sí misma», dije con firmeza, «y es preciosa». Sara logró una sonrisa de verdad entonces, la primera que veía en semanas. «El pediatra dice que le está yendo bien. Su función pulmonar es mejor de lo esperado para un bebé con FQ. Esa es una noticia maravillosa. He estado haciendo la terapia respiratoria religiosamente, 4 veces al día, exactamente como se prescribe, y los suplementos nutricionales están ayudando con el aumento de peso». El orgullo se deslizó en la voz de Sara. La satisfacción de una madre que estaba luchando por la salud de su hija y ganando pequeñas victorias por pura determinación. «Estás haciendo un trabajo increíble. Solo desearía…». Dejó la frase a medias, mirando hacia el despacho de Marcos en casa, donde podíamos oírlo en otra teleconferencia. «¿Qué deseas?» «Desearía que él pudiera verla como la ves tú, como la veo yo». La voz de Sara bajó a un susurro. «A veces lo sorprendo mirándola, y es como si estuviera calculando algo, como si estuviera sumando costes versus beneficios». Antes de que pudiera responder, Marcos salió de su despacho, con el teléfono aún pegado a la oreja. Me saludó con un breve asentimiento. Luego continuó su conversación mientras se dirigía a la cocina. «No, el trato de Hong Kong se cierra el jueves. Necesitamos esos documentos firmados y atestiguados por…». Su voz se desvaneció mientras hojeaba papeles en la encimera. Lo observé buscar algo, sus movimientos bruscos por la impaciencia. Finalmente, colgó y miró alrededor de la habitación con la expresión frustrada de alguien que no podía encontrar lo que necesitaba. «Sara, ¿dónde está la carpeta del despacho de Peralta? ¿La azul con los contratos? Creo que está en tu maletín», dijo Sara, ajustando la manta de Emma. «¿En el coche, tal vez?» Miré allí. Su tono llevaba el filo de alguien cuyo tiempo estaba siendo desperdiciado por la ineficiencia de otras personas. Estaba en la encimera esta mañana. Vi el rostro de Sara cambiar. Vi la asunción automática de responsabilidad, incluso cuando ella había estado cuidando a Emma toda la mañana mientras él trabajaba a puerta cerrada. «Déjame mirar», dijo, comenzando a levantarse. «La encontraré». Me levanté yo en su lugar, moviéndome hacia la cocina donde los papeles estaban esparcidos por la encimera de la manera desorganizada de alguien que malabarea con demasiadas prioridades. Encontré la carpeta debajo de una pila de los registros médicos de Emma. Irónicamente, los mismos documentos que rastreaban el progreso de su hija mientras él buscaba papeles de negocios. El simbolismo no pasó desapercibido para mí. «Aquí tienes», dije, entregándole la carpeta. «Gracias». La tomó sin mirarme a los ojos, ya escaneando el contenido. «Sara, voy a llegar tarde esta noche. La reunión de Peralta se movió a las 7, y luego tengo cena con el equipo de Singapur. Son 3 noches esta semana», dijo Sara en voz baja. «Los mercados internacionales no duermen». Lo dijo como si eso lo justificara todo, como si proveer dinero fuera equivalente a proveer presencia. «¿Qué pasa con su tratamiento respiratorio a las 8? Dijiste que querías aprender a hacerlo». Marcos levantó la vista de sus papeles y vi algo parpadear en su rostro. Culpa, tal vez, o irritación por ser recordado de promesas que aparentemente había olvidado. «¿No puedes ocuparte tú esta noche? Aprenderé mañana. Dijiste eso ayer. Sara, estoy haciendo esto por nuestra familia». Su voz llevaba el tono paciente de alguien que explica verdades obvias a alguien demasiado emocional para entenderlas. «Emma va a necesitar especialistas, equipo,
medicamentos por el resto de su vida. Ese dinero no aparece mágicamente. Lo sé, pero... ¿Pero qué? ¿Quieres que rechace oportunidades profesionales para poder verte darle a nuestra hija terapia respiratoria? Eres perfectamente capaz de manejar su cuidado médico. Eso es lo que hacen las madres. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Eso es lo que hacen las madres. Como si la paternidad fuera opcional cuando los niños se vuelven inconvenientes o médicamente complejos. Sentí algo caliente subir en mi pecho, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Sara cortó la tensión. ¿Y qué hacen los padres, Marcos? Pareció genuinamente sorprendido por la pregunta, como si la respuesta fuera tan obvia que apenas necesitaba ser dicha. Los padres proveen. Los padres se aseguran de que sus familias tengan lo que necesitan para sobrevivir y prosperar. Los padres toman las decisiones difíciles y los sacrificios para que todos los demás puedan tener seguridad. Hizo un gesto hacia Emma en su hamaca. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Ella te necesita a ti, no solo a tu cheque. Ella necesita atención médica que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Necesita un futuro que no dependa de esperar que el seguro cubra tratamientos experimentales. Necesita un padre que sea realista sobre lo que cuesta criar a un niño con necesidades especiales en este mundo. Necesidades especiales. Lo dijo como un diagnóstico que todavía estaba aprendiendo a aceptar, una categoría que colocaba a Emma en algún lugar fuera del ámbito de las expectativas parentales normales. Necesita un padre que pueda cargarla sin que parezca una obligación, dije en voz baja. La habitación se quedó en silencio. Incluso Emma pareció sentir el cambio en la atmósfera, sus ojos brillantes moviéndose entre los adultos cuyas voces habían adquirido bordes, que era demasiado joven para entender, pero lo suficientemente mayor para sentir. Marcos se giró para mirarme completamente por primera vez desde que había llegado. ¿Perdón? Oíste lo que dije. No creo que entiendas la presión bajo la que estoy ahora mismo, la realidad financiera de esta situación. Entiendo que estás usando el trabajo como excusa para evitar crear un vínculo con tu hija, porque no es la bebé fácil y saludable que pediste. La toma de aliento de Sara fue audible. El rostro de Marcos se enrojeció de ira, pero debajo vi algo más. El destello de reconocimiento que llega cuando alguien dice una verdad que has estado evitando. Eso es completamente injusto. ¿Lo es? ¿Cuándo fue la última vez que la alimentaste? ¿Le cambiaste el pañal? ¿Le hiciste su tratamiento respiratorio? ¿Cuándo fue la última vez que la sostuviste solo porque querías? ¿No porque Sara te la dio? Estoy trabajando 16 horas al día para evitar aprender que es solo una bebé que necesita a su papá. Me acerqué a la hamaca de Emma, apoyando mi mano suavemente en el borde. Ella no sabe que se supone que es cara o complicada. Solo sabe si las personas a su alrededor le responden con amor o resentimiento. Marcos me miró fijamente durante un largo momento, y pude verlo procesar si defenderse o atacar mi derecho a juzgar su paternidad. Finalmente, eligió una tercera opción. Se rió. No fue exactamente una risa cruel, pero fue despectiva. La risa de alguien que había decidido que la otra persona estaba siendo ingenua acerca de realidades que no podía comprender. Mamá, con todo el debido respeto, criaste a tus hijos en una era diferente, cuando las facturas médicas no arruinaban a las familias y los niños con necesidades especiales tenían expectativas más bajas para sus futuros. Ya no estamos en los años 80. Tienes razón, dije con calma. En los años 80, dejé que tu padre me convenciera de que la distancia emocional era una necesidad práctica. Dejé que te tratara como una carga cuando el colegio se puso difícil en lugar del niño que necesitaba apoyo extra. Puse excusas para su ausencia en lugar de exigir su presencia. La risa de Marcos se desvaneció. Así que sí, esta es una era diferente, lo que significa que tú puedes elegir si repetir esos errores o hacerlo mejor, si ser el padre que necesitabas o el padre que tuviste. Sara estaba mirando este intercambio con los ojos muy abiertos, probablemente preguntándose si debía intervenir o esconderse. Emma hizo un pequeño sonido, no llorando, solo la suave vocalización de una bebé que estaba contenta y alerta y completamente inconsciente de que su propia existencia estaba siendo debatida por los adultos que se suponía que debían protegerla incondicionalmente. Marcos miró a su hija por un largo momento y contuve la respiración,
esperando que este pudiera ser el momento en que algo cambiara dentro de él. En su lugar, recogió su maletín y se dirigió hacia la puerta. Tengo que irme. Continuaremos esta conversación cuando vuelva a casa esta noche. Marcos, comenzó Sara. Sara, lo estás haciendo genial con ella. Mejor de lo que yo lo haría de todos modos. Algunas personas son naturales en esto, y algunas personas necesitan centrarse en lo que realmente se les da bien. Se fue sin besar a ninguna de las dos para despedirse. En el silencio que siguió, Emma comenzó a inquietarse. Sara se movió para levantarla, pero sus manos temblaban tanto que la cogí yo en su lugar. Se equivoca, susurré, sosteniendo a Emma cerca mientras Sara finalmente se permitía llorar. Tiene miedo y se equivoca, y va a perder la cosa más importante que jamás tendrá la oportunidad de amar. Pero mientras acunaba a mi nieta y veía a su madre desmoronarse, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Marcos no solo estaba huyendo de sus responsabilidades, estaba huyendo de su hija, y a menos que algo cambiara pronto, esta retirada se iba a volver permanente. Las siguientes 3 semanas pasaron en un borrón de distancia cuidadosa y silencio creciente. Seguí visitando, pero algo fundamental había cambiado después de esa confrontación en la cocina de Sara. Marcos era educado cuando nuestros caminos se cruzaban, el tipo de cortesía superficial que se sentía más insultante que la hostilidad abierta. Había comenzado a cronometrar sus llegadas y salidas para minimizar la superposición con mis visitas. Cuando nos encontrábamos, asentía y hablaba trivialidades sobre el clima o hacía preguntas genéricas sobre mi salud, como si fuera una vecina a la que estaba obligado a reconocer en lugar de la mujer que lo había criado. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntaba mientras se desplazaba por su teléfono. Estoy bien, Marcos. Bien, bien. Eso es bueno. Y luego desaparecía en su despacho o encontraba recados urgentes que requerían atención inmediata. El hombre que solía llamarme 2 veces por semana para discutir todo, desde el estrés laboral hasta las recomendaciones de restaurantes, se había convertido en un extraño educado que vivía en el mismo código postal emocional que su hija enferma. Sara intentó salvar la brecha entre nosotros, ofreciendo actualizaciones sobre el horario de trabajo de Marcos o explicando su ausencia con justificaciones cada vez más creativas. Ha estado quedándose más a menudo en la oficina del centro, dijo una tarde mientras Emma dormitaba en sus brazos. El trayecto es más fácil para sus llamadas temprano por la mañana. Ambas sabíamos que tenía un despacho en casa perfectamente funcional. Ambas sabíamos que sus llamadas temprano por la mañana habían estado ocurriendo durante años sin requerir alojamiento nocturno. Pero Sara necesitaba creer que la ausencia de su marido era temporal y práctica en lugar de permanente y personal. Dejé de corregir sus mentiras suaves. ¿Cuál era el punto? Se estaba protegiendo de la misma manera que yo me había protegido durante los peores años de mi matrimonio con Daniel, creando explicaciones razonables para un comportamiento irrazonable, encontrando lógica en elecciones que eran puramente emocionales. Pero ver a Sara racionalizar la retirada de Marcos era como mirarme en un espejo que me mostraba 35 años más joven, sosteniendo un bebé diferente, poniendo excusas diferentes para el mismo abandono básico. Trajo flores a casa anoche, dijo Sara con la desesperada luminosidad de alguien que se aferra a la evidencia del amor, simplemente porque sí, sin ocasión especial. Eso es bonito. Y ha estado trabajando en el fondo universitario de Emma. Configuró esta cuenta de inversión que transfiere dinero automáticamente todos los meses. Ajustó la manta de Emma con precisión innecesaria. Está pensando en su futuro, ¿sabes? Planificando con antelación. Quise decirle que el amor no era una transacción financiera, que la presencia importaba más que la planificación, que la conexión no podía ser reemplazada por la contribución, pero ella no estaba lista para escuchar esas verdades todavía. En su lugar, me centré en Emma. A los 2 meses de edad, se estaba volviendo más interactiva, más presente en el mundo. Sus ojos seguían el movimiento con aguda inteligencia, y había comenzado a hacer pequeños sonidos que no eran del todo palabras, pero se sentían como intentos de conversación. «Mírate, niña dulce», susurré durante su toma de la tarde, viendo sus diminutos dedos curvarse alrededor de mi pulgar. «Te estás poniendo muy fuerte». Estaba ganando peso constantemente, respondiendo bien a sus tratamientos, superando las cautelosas expectativas de sus médicos.
Cualesquiera que fueran los desafíos que la fibrosis quística traería a su vida, los estaba enfrentando con notable resistencia. El neumólogo dice que sus pruebas de función pulmonar están en realidad por encima del promedio, dijo Sara, sentándose a nuestro lado en el sofá. Podría no necesitar un horario de tratamiento tan intensivo como pensaron inicialmente. Esas son noticias maravillosas. Sigo esperando que Marcos también vea eso, que tal vez si su pronóstico mejora, si se vuelve menos médicamente compleja. No terminó la frase, pero escuché lo que no estaba diciendo. Tal vez si Emma se volviera más fácil, menos costosa, más conveniente, Marcos recordaría cómo amar a su hija. Pero yo había aprendido algo durante mis propios años de esperanza, de que Daniel se ablandara, se conectara, eligiera a la familia sobre la seguridad de la distancia emocional. Las personas no cambiaban porque las circunstancias mejoraran, cambiaban porque decidían cambiar. Generalmente después de enfrentar consecuencias que hacían insostenibles sus elecciones actuales. Y Marcos estaba sosteniendo sus elecciones perfectamente bien. Una noche, llegué y encontré a Sara sentada en la mesa de la cocina con papeles esparcidos a su alrededor como hojas caídas. Emma dormía en su portabebés a su lado, el suave sonido de su respiración mezclándose con el zumbido del frigorífico. ¿Qué es todo esto?, pregunté, notando el membrete oficial en varios documentos. Papeles del seguro, facturas médicas, horarios de citas. Sara se frotó las sienes con ambas manos. Estoy tratando de organizar todo para fines fiscales. Marcos dice que podríamos reclamar algunas deducciones si documento todo correctamente. Los papeles contaban la historia de la corta vida de Emma en terminología médica y códigos de facturación, consultas de especialistas, alquiler de equipos, costos de recetas que harían que la mayoría de las familias reconsideraran tener hijos. Es mucho para manejar, dije, escaneando las pilas ordenadas que Sara había creado. Marcos solía ayudar con el papeleo, pero últimamente hizo un gesto vago hacia la puerta cerrada de su despacho. Dice que confía en mí para manejar los detalles. Traducción. Había delegado el cuidado médico de su hija a su esposa tan completamente que ya no sabía qué médicos veía ella ni qué tratamientos recibía. Estaba financiando la atención médica de Emma mientras permanecía completamente desconectado de la salud de Emma. Sara, ¿cuándo fue la última vez que Marcos vino a una de las citas de Emma? Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. La cita del diagnóstico, dijo finalmente. En el hospital. No ha estado en ningún seguimiento. 2 meses de visitas pediátricas, consultas con especialistas y ajustes de tratamiento. Todo manejado por una mujer que estaba aprendiendo a navegar sistemas médicos complejos mientras lidiaba con la pérdida del apoyo emocional de su pareja. ¿Qué dice cuando le pides que venga? Dejé de preguntar. La admisión salió en voz baja, casi avergonzada. Siempre tiene conflictos, reuniones importantes, plazos cruciales, emergencias de clientes que no pueden esperar. Es más fácil simplemente manejarlo yo misma que lidiar con la decepción. Reconocí esa resignación. El momento en que dejas de luchar por lo que necesitas porque la lucha en sí se vuelve más agotadora que el problema original. Esa noche, volví a mi casa vacía y me senté en la silla donde había acunado a Marcos a través de innumerables enfermedades, lesiones y pesadillas infantiles. La misma silla donde lo había sostenido durante sus luchas con la lectura, cuando otros niños lo llamaban tonto, y su padre miraba las notas con visible decepción. Yo había protegido a Marcos del juicio de Daniel entonces. Había puesto excusas para la distancia de su padre. Me había convencido de que Daniel simplemente no sabía cómo manejar la dificultad. Le había dicho a Marcos que papá lo amaba, pero tenía problemas para demostrarlo, que el estrés laboral hacía que papá pareciera enfadado cuando en realidad solo estaba preocupado. Todas esas mentiras suaves diseñadas para proteger a un niño de la verdad de que su padre lo encontraba inconveniente. Ahora Marcos estaba usando el mismo guión emocional con su propia hija. Y yo estaba viendo a Sara contarse las mismas historias protectoras que yo había abrazado una vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez, yo no era una esposa joven con la esperanza de que su marido cambiara si ella simplemente se esforzaba más, amaba mejor, pedía menos. Esta vez, yo era una abuela que había aprendido que algunos patrones se repiten hasta que alguien tiene el coraje de romperlos.
Saqué mi teléfono y me desplacé por viejos mensajes de Marcos, buscando evidencia del hombre que había criado. Fotos del nacimiento de Emma, cuando su sonrisa había parecido genuina. Mensajes de texto sobre artículos de bebé y muebles de guardería, cuando había parecido involucrado en la preparación para la paternidad. Es perfecta, había escrito el día que nació Emma. 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies y los ojos de Sara. Eso fue antes del diagnóstico, antes de que la perfección se volviera complicada, antes de que el amor requiriera más esfuerzo del que estaba preparado para invertir. Seguí desplazándome hasta que encontré lo que estaba buscando. Un mensaje de texto que había guardado pero que nunca mencioné a nadie. Un mensaje que Marcos había enviado durante el embarazo de Sara, cuando pensaron que estaban obteniendo la versión fácil de la paternidad. Quiero ser el tipo de padre que el mío nunca fue. Presente, involucrado, orgulloso. Quiero que sepa que es deseada. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, recordando al joven que las había escrito. El mismo hombre que había luchado contra la dislexia con determinación, que había trabajado en 2 empleos para pagar la universidad, que había construido una carrera exitosa por pura persistencia cuando otros lo habían descartado. Ese Marcos todavía existía en algún lugar dentro del hombre que actualmente estaba usando el trabajo como armadura contra las necesidades de su propia hija. La pregunta era si yo tenía el coraje de hacer lo que debía haber hecho hace 35 años, cuando Daniel comenzó a alejarse de su propio hijo difícil. Caminé hacia el armario de mi dormitorio y aparté la ropa colgada para alcanzar la pequeña caja que guardaba en el estante más alto. Dentro, envuelta en papel de seda que se había amarilleado con el tiempo, había algo que había guardado durante más de 3 décadas, algo que nunca le había mostrado a Daniel. Nunca mencioné a Marcos, nunca hablé con nadie, pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo. La caja contenía una carta que había escrito pero nunca enviado, fechada hace 35 años cuando Marcos tenía 3 años y luchaba con lo que ahora sabemos que era dislexia. El papel era de color crema, caro, del tipo que había comprado para ocasiones especiales en aquel entonces, cuando creía que las palabras en papelería hermosa podrían tener más peso que las súplicas desesperadas en papel de cuaderno. Querido Daniel, comenzaba con la caligrafía cuidadosa de mi yo más joven. Necesito que veas lo que le estás haciendo a nuestro hijo. La había escrito después de otra tarde de ver la frustración de Daniel crecer, mientras Marcos luchaba con libros de imágenes simples, su pequeño dedo moviéndose lentamente bajo palabras que parecían cambiar y bailar ante sus ojos. Daniel comenzaba paciente, pero se ponía cada vez más tenso a medida que los minutos se convertían en batallas por frases básicas. No es tonto, continuaba la carta. Es diferente, y diferente no significa dañado o decepcionante o menos digno de tu amor. Os recordé escribir esas palabras en esta misma mesa de cocina después de que Marcos se había acostado llorando, convencido de que era tonto, porque papá se enojaba cada vez que intentaban leer juntos. Había vertido mi corazón en ese papel, explicando cómo la impaciencia de Daniel estaba dañando la confianza de nuestro hijo. Cómo Marcos había comenzado a encogerse cuando su padre se acercaba con un libro. El amor no se supone que sea condicional al rendimiento, había escrito. Los niños no se supone que se ganen el afecto de sus padres siendo fáciles. La carta tenía 3 páginas, llena de observaciones sobre las fortalezas de Marcos, su creatividad, su determinación. Había documentado incidentes específicos donde la crítica de Daniel había reducido a nuestro pequeño a las lágrimas, momentos en que el aliento podría haber construido confianza en lugar de aplastarla. La sellé en un sobre y la llevé en mi bolso durante semanas, esperando el momento adecuado para dársela a Daniel, el momento en que él estaría receptivo, tranquilo, abierto a escuchar que su enfoque estaba lastimando al niño que ambos amábamos. Ese momento nunca llegó. Cada vez que pensaba en entregarle la carta, Daniel hacía algo amable, traía a casa el helado favorito de Marcos, ayudaba con una tarea difícil, elogiaba un dibujo que Marcos había hecho. Estos pequeños gestos me convencieron de que tal vez estaba cambiando por su cuenta, de que tal vez mi carta no era necesaria después de todo. Así que seguí esperando, y esperando, hasta que la carta se convirtió en una reliquia de esperanza en lugar de una herramienta para el cambio, enterrada en una caja con otros artefactos de la mujer que había sido antes de que aprendiera que mantener la paz era más fácil que exigir justicia. Ahora,
sosteniendo ese papel amarillento en mis manos de 70 años. Podía ver el patrón claramente. Había pasado décadas protegiendo los sentimientos de hombres que no podían manejar las emociones de los niños que dependían de ellos. Había puesto excusas, creado explicaciones, suavizado el daño en lugar de prevenirlo en primer lugar. Con Daniel, me había convencido de que la paciencia eventualmente le enseñaría a amar a su hijo incondicionalmente. Con Marcos, estaba viendo a Sara cometer el mismo error, pero esta vez, yo no era una esposa joven con miedo de interrumpir un matrimonio que no podía permitirse perder. Esta vez, yo era una abuela cuya única obligación era proteger a un bebé que no podía protegerse a sí mismo. A la mañana siguiente, llamé a Sara. ¿Cómo estás, cariño? Hubo una larga pausa. Estoy cansada, Carmen. Muy, muy cansada. La admisión me golpeó como un golpe físico. Sara nunca se quejaba, nunca pedía ayuda directamente, nunca admitía que el peso de manejar en solitario el cuidado de Emma estaba aplastando su espíritu una noche sin dormir a la vez. ¿Qué puedo hacer? Nada. Todo. No sé. Su voz se quebró. Emma tuvo una noche difícil. Su respiración era trabajosa, y no podía saber si era algo normal de la FQ o algo que requería atención de emergencia. Llamé a la enfermera de guardia 3 veces. ¿A qué hizo Marcos? El silencio se extendió entre nosotras, y supe la respuesta antes de que hablara. Tiene esa gran presentación hoy, el trato de Singapur. Necesitaba dormir, y Emma necesitaba a su padre. Carmen, la voz de Sara llevaba una advertencia, una súplica para que no la obligara a reconocer lo que ambas sabían. Voy para allá. No tienes que... Voy para allá, repetí, más suave pero firme. Y vamos a hablar de verdad, sobre lo que está pasando y lo que vamos a hacer al respecto. Una hora después, me senté en el salón de Sara sosteniendo a Emma mientras su madre finalmente se permitía decir las palabras que había estado evitando durante meses. Él no la ama, susurró Sara, la admisión arrancada de algún lugar profundo de su pecho. La mira como si fuera un problema que está tratando de resolver en lugar de una persona que se supone que debe querer. Lo sé. Anoche, cuando estaba luchando por respirar, le pedí que la sostuviera mientras yo preparaba su tratamiento de nebulización. Dijo que necesitaba revisar sus notas de presentación, que yo era mejor para calmarla de todos modos. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Sara. Tiene 10 semanas, Carmen. Ella no entiende por qué papá no quiere consolarla cuando tiene miedo. Emma se agitó en mis brazos, su diminuto rostro arrugándose con la expresión particular que significaba que se estaba despertando lista para interactuar con el mundo. A las 10 semanas, ya estaba mostrando personalidad, alerta, curiosa, receptiva a voces y rostros de maneras que hacían imposible verla como otra cosa que no fuera una persona completa, merecedora de amor incondicional. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté a Sara suavemente. No lo sé. Una parte de mí sigue esperando que recapacite, que algo haga clic y recuerde lo emocionado que estaba durante el embarazo. Pero otra parte de mí dejó la frase a medias, poco dispuesta a expresar pensamientos que se sentían como traición. ¿Qué dice esa parte? Esa parte dice que Emma y yo podríamos estar mejor sin él, que el estrés de fingir que somos una familia feliz es peor que la honestidad de admitir que no lo somos. Ya no era dolor, era claridad. Entendí algo sobre mí misma en ese momento, sosteniendo a mi nieta mientras su madre consideraba elecciones imposibles. Había pasado mi matrimonio creyendo que mantener a las familias unidas era siempre la elección correcta, que el amor podía superar cualquier obstáculo si simplemente te esforzabas lo suficiente, pero me había equivocado. A veces, el amor significaba proteger a los niños de adultos que no podían o no querían estar a la altura de la paternidad. A veces, mantener a las familias unidas significaba permitir patrones de daño que resonarían a través de las generaciones. Sara, dije con cuidado, ¿qué necesitarías para valerte por ti misma? La pregunta quedó suspendida entre nosotras como un puente que no estaba segura de que ninguna de las dos estuviera lista para cruzar. Todo, dijo con una risa temblorosa. Ayuda económica, apoyo con el cuidado de Emma, un lugar donde vivir que sea accesible para el equipo médico, un trabajo que ofrezca seguro médico y flexibilidad para las citas médicas. Básicamente, necesitaría un milagro, o necesitarías personas que crean que tú y Emma merecéis algo mejor. Me miró con algo entre esperanza y terror.
¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no tienes que hacer esto sola. Estoy diciendo que hay opciones que no has considerado porque has estado tratando de salvar un matrimonio que quizás no valga la pena salvar. Emma hizo un suave arrullo, y tanto Sara como yo miramos su rostro perfecto. Estaba estudiando mis rasgos con la intensa concentración que los bebés aportan a todo, como si estuviera memorizando detalles para referencia futura. Ella confía en mí, dije, viendo los ojos de Emma seguir mis movimientos. No sabe que soy vieja o inexperta con el cuidado moderno de bebés. No sabe sobre mi artritis o mis ingresos limitados, o cualquiera de las razones prácticas por las que podría no ser la persona ideal para ayudar a criarla. Solo sabe que la sostengo con amor en lugar de obligación. Carmen. He estado pensando en los primeros años con Marcos, en las elecciones que hice y las que evité, en la mujer que fui antes de aprender que mantener la paz era más importante que exigir justicia. Sara estaba escuchando con la atención de alguien que sentía que todo estaba a punto de cambiar. Tengo algunos ahorros, continué, las palabras provenientes de un lugar de certeza al que no había accedido en décadas. No mucho para algunos estándares, pero suficiente para ayudar a cubrir el vacío mientras resuelves tus próximos pasos. Tengo tiempo, energía y 35 años de experiencia amando a un niño que necesitaba más de lo que la crianza tradicional podía proporcionar. Estoy hablando de lo que Emma necesita, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, si soy honesta. Moví a la bebé ligeramente, maravillándome de lo natural que se sentía sostenerla, ser responsable de su comodidad inmediata. Pasé la infancia de Marcos tratando de arreglar a su padre en lugar de proteger a mi hijo de las limitaciones de su padre. No cometeré ese error con Emma. Por primera vez en meses, vi esperanza real parpadear en el rostro de Sara. Marcos nunca te perdonará por ponerte de tu lado en su contra. Marcos tomó su decisión cuando decidió que Emma era inconveniente en lugar de esencial. Ahora yo estoy tomando la mía. Emma bostezó, un diminuto sonido que nos recordó a ambas cuán inocente era en todo este drama adulto. Ella no sabía que su padre la encontraba cara o complicada. No entendía que su diagnóstico había decepcionado a personas que se suponía que debían celebrar su existencia independientemente de las circunstancias. Todo lo que sabía era que algunos brazos la sostenían con alegría y otros la sostenían con deber, y ella merecía pasar su infancia en los brazos que eligieron la alegría. ¿Cómo se vería?, preguntó Sara en voz baja. Si yo, se vería como lo que decidiéramos que se viera. Tal vez tú y Emma viviendo aquí conmigo hasta que te establezcas. Tal vez yo, mudándome más cerca de donde quieras construir tu nueva vida. Tal vez algo completamente diferente en lo que no hemos pensado todavía. ¿Y Marcos? Pensé en la carta que nunca envié. En 35 años de esperar que los hombres eligieran la conexión sobre la comodidad. En la diferencia entre permitir las limitaciones de alguien y proteger a los niños de las consecuencias de esas limitaciones. Marcos siempre será el padre de Emma, dije finalmente, pero ha perdido su derecho a determinar los términos de cómo es amada. Si quiere ser parte de su vida, tendrá que demostrar que puede priorizar su bienestar sobre su conveniencia. Sara asintió lentamente, y pude verla comenzar a imaginar posibilidades que había tenido miedo de considerar. No será fácil, le advertí. Nada de esto ha sido fácil, respondió ella, pero al menos de esta manera, Emma crecería sabiendo que es deseada. En mis brazos, Emma hizo otro sonido suave, y me di cuenta de que me estaba mirando directamente con la mirada clara de alguien que entendía, a algún nivel primario, que su mundo estaba a punto de cambiar, para mejor. Sara se mudó conmigo un martes por la mañana cuando Marcos estaba en Chicago para una conferencia de negocios de 3 días. Lo habíamos planeado cuidadosamente, en silencio, con la precisión metódica de mujeres que habían aprendido que a veces la supervivencia requería estrategia en lugar de confrontación. ¿Estás segura de esto?, preguntó Sara por 12ª vez mientras cargábamos el equipo médico de Emma en mi dormitorio de invitados. El nebulizador, el chaleco de percusión torácica, los monitores especializados que rastreaban sus patrones de respiración durante la noche. Cada pieza de equipo representaba meses de negociaciones con seguros y consultas médicas que Marcos había delegado por completo a su esposa. Estoy segura. Ajusté la cuna portátil que habíamos colocado cerca de la ventana, donde la luz de la mañana llegaría suavemente al rostro de Emma.
Esta habitación siempre estuvo destinada a un bebé. Simplemente me tomó 70 años encontrar el correcto. Emma estaba durmiendo la siesta en su portabebés, agotada por las actividades de la mañana, pero durmiendo tranquilamente de esa manera profunda en que duermen los bebés sanos cuando se sienten seguros. A las 12 semanas de edad, había crecido en sus rasgos, la delicada estructura ósea de Sara, pero con un estado de alerta que parecía claramente propio. Los médicos eran cautelosamente optimistas sobre su respuesta al tratamiento. Su aumento de peso era constante, su función pulmonar estable, su desarrollo general adelantado a lo previsto. Está prosperando, le había dicho el neumólogo pediátrico a Sara durante la cita de la semana pasada. Algunos bebés con FQ luchan mucho más en su primer año. Emma parece estar respondiendo excepcionalmente bien a su régimen de tratamiento. La ironía no se perdió en ninguna de las dos. Emma estaba superando las expectativas médicas mientras su padre no lograba cumplir las emocionales más básicas. Sara organizó los medicamentos de Emma en el armario de mi cocina con precisión farmacéutica, cada botella etiquetada con instrucciones de dosificación y requisitos de tiempo. Al verla organizar nuestra nueva rutina, me sorprendió lo competente que se había vuelto en el manejo de atención médica compleja mientras lidiaba con la pérdida de apoyo emocional de su matrimonio. La enfermera visitante viene los martes y viernes, dijo, colocando el chaleco de terapia respiratoria en su lugar designado. Es maravillosa con Emma, y me ha estado enseñando técnicas avanzadas para cuando Emma sea mayor. ¿Qué pasa con el horario de trabajo de Marcos? ¿Cuándo notará que no estás allí? Las manos de Sara se quedaron quietas por un momento. Se ha estado quedando más a menudo en la oficina del centro últimamente. A veces, no vuelve a casa en 2 o 3 días. Su voz era cuidadosamente neutral. Dejé una nota explicando que necesitábamos espacio para resolver las cosas, que nos quedaríamos en un lugar seguro mientras decidíamos nuestros próximos pasos. Esperé a que continuara, entendiendo que necesitaba procesar esta decisión a su propio ritmo. También dejé la tarjeta de visita de su abogado en la mesa de la cocina, dijo en voz baja, el que manejó sus acuerdos de sociedad. Si quiere discutir la custodia o los acuerdos de manutención, puede llamarlos para programar una reunión. La practicidad de su enfoque me impresionó, sin dramas, sin ultimátums, sin escenas emocionales que pudieran ser descartadas más tarde como histeria temporal. Solo comunicación clara sobre circunstancias cambiadas y contactos profesionales para discusiones legales. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Aliviada, dijo de inmediato, y luego se sorprendió por su propia honestidad. He estado conteniendo la respiración durante meses, esperando que recordara cómo amarnos, andando de puntillas, poniendo excusas, fingiendo que todo estaba bien cuando obviamente no lo estaba. Se movió para ver a Emma, ajustando su manta con la precisión automática de una madre cuya atención está siempre a medias centrada en las necesidades de su hija. Ahora puedo centrarme solo en lo que ella necesita sin preocuparme si mis elecciones le irritarán o interrumpirán su horario. La voz de Sara se hizo más fuerte con cada palabra. Puedo llevarla a las citas médicas sin disculparme por la molestia. Puedo hacer sus terapias respiratorias sin sentir que tengo que estar callada para que él pueda trabajar. Puedo amarla sin defender constantemente por qué se merece ese amor. Esa tarde, mientras Sara descansaba y Emma dormía la siesta, llamé a mi abogada, la misma mujer que había manejado mi divorcio de Daniel 5 años después de que Marcos se graduara de la universidad. Elena Ruiz tenía ahora 60 y tantos años, de pelo plateado y ojos agudos, con 3 décadas de experiencia ayudando a mujeres a navegar el derecho de familia cuando las estructuras familiares tradicionales fallaban. Carmen, ha pasado un tiempo, dijo Elena cuando su asistente me comunicó con ella. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito consejos sobre los derechos de los abuelos, dije sin preámbulos, y sobre proteger a un bebé cuyo padre está descuidando sus responsabilidades. Hubo una pausa que se sintió cargada de evaluación profesional. ¿Se trata de Marcos? Elena había manejado mi divorcio, lo que significaba que conocía la historia familiar. Entendía que los patrones de abandono emocional a veces se repetían a través de las generaciones, especialmente cuando no eran interrumpidos por la intervención. Su hija, Emma, tiene fibrosis quística, y Marcos esencialmente se ha desentendido de la paternidad.
Sara, su esposa, ha estado manejando todo sola y está considerando dejarlo. ¿Y quieres saber qué derechos tendrías para mantener una relación con tu nieta si el matrimonio se disuelve? Quiero saber qué derechos tendría para protegerla si su padre continúa priorizando todo excepto su bienestar. Otra pausa, más larga esta vez. Esa es una pregunta más complicada. ¿Estamos hablando de abandono documentado? ¿Maltrato? ¿Incidentes específicos de los que podrías testificar en un tribunal? Pensé en la retirada sistemática de Marcos, su delegación de todas las responsabilidades parentales a Sara, su ausencia en las citas médicas, su obvio resentimiento hacia un bebé cuyo único delito era requerir más cuidado del que había esperado. Abandono emocional, dije finalmente. Nada lo suficientemente dramático para los servicios sociales, pero lo suficientemente crónico como para dañar a una niña que crece sabiendo que su padre la ve como una carga. Entiendo. La voz de Elena llevaba el cansancio de alguien que había visto demasiadas variaciones de esta historia. El abandono emocional es más difícil de probar que el abuso físico, pero no es imposible. Especialmente cuando hay documentación médica de las necesidades especiales de un niño y evidencia de que un progenitor está asumiendo toda la responsabilidad mientras el otro evita la implicación. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Registros médicos que muestren solo a un progenitor presente en las citas. Documentación de la rutina de cuidado del niño que muestre una distribución desigual de responsabilidades. Testimonio de los proveedores de atención médica sobre qué progenitor hace preguntas, muestra preocupación, demuestra conocimiento de la condición del niño. Me di cuenta de que Marcos había estado creando su propio caso legal contra sí mismo a través de meses de ausencia documentada. Hay algo más, dije. Sara y Emma se están quedando conmigo ahora. Sara dejó a Marcos una nota explicando que necesitan espacio para resolver las cosas. ¿Y cuánto tiempo lleva en vigor este acuerdo? Unas 6 horas. La risa de Elena fue seca. Bueno, no pierdes el tiempo. ¿Ha respondido Marcos a la nota? Está fuera de la ciudad hasta el jueves. Todavía no lo sabe. Cuando se entere, va a estar enfadado. Posiblemente lo suficientemente enfadado como para hacer algo legalmente imprudente, lo que en realidad jugaría a vuestro favor si esto escala a procedimientos de custodia. Emma eligió ese momento para despertar de su siesta. Sus suaves sonidos se filtraban a través del monitor de bebés que Sara había instalado en mi cocina. Podía oír a Sara moviéndose arriba, preparándose para el tratamiento respiratorio de la tarde que se había vuelto tan rutinario como la hora de comer. Elena, lo que necesito saber es esto. Si Marcos intenta usar sus recursos financieros para forzar a Sara a volver a una situación que es perjudicial para Emma, ¿qué opciones tenemos? Varias, dependiendo de lo comprometida que estés con este curso de acción. Pero Carmen, necesito que entiendas algo importante. Una vez que entras en una batalla legal por la custodia de un niño, especialmente contra tu propio hijo, no hay vuelta atrás. Las familias no se recuperan de este tipo de conflictos. Escuché los sonidos de arriba. La voz suave de Sara hablándole a Emma a través del nebulizador, las respuestas contentas de Emma, la tranquila eficiencia de una madre que había aprendido a proporcionar cuidado médico complejo con amor en lugar de resentimiento. Algunas familias ya están rotas, dije. A veces la elección no es entre mantener la paz y hacer la guerra. A veces es entre permitir el daño y prevenirlo. De acuerdo. Permítame exponerle sus opciones. Hablamos durante otros 20 minutos sobre estrategias legales, requisitos de documentación y las realidades de perseguir los derechos de los abuelos en casos donde los padres biológicos estaban vivos pero inadecuadamente involucrados. Elena fue minuciosa, honesta tanto sobre las posibilidades como sobre las limitaciones de la intervención legal en situaciones familiares. La buena noticia, concluyó, es que los tribunales reconocen cada vez más que el interés superior del menor no siempre se sirve manteniendo intactas a las familias biológicas a toda costa. Los jueces entienden que a veces los miembros de la familia extensa proporcionan una estabilidad que los padres no pueden o no quieren proporcionar. ¿Y la mala noticia? La mala noticia es que Marcos tiene derechos parentales que no se terminarán fácilmente. Incluso si ganáis la custodia temporal o derechos de visita significativos, él siempre será el padre legal de Emma con toda la autoridad que eso conlleva. Después de colgar,
Me senté en mi cocina escuchando los sonidos de nueva vida llenando mi casa. Sara tarareando mientras organizaba los medicamentos de Emma para la noche. Emma haciendo las pequeñas vocalizaciones que significaban que estaba alerta y contenta. El suave sonido mecánico del equipo médico que mantenía a mi nieta sana y fuerte. Por primera vez en meses, mi casa se sentía como un hogar en lugar de un museo de recuerdos. Esa noche, Marcos llamó al teléfono de Sara. Yo estaba dándole el biberón a Emma mientras Sara se daba una ducha largamente pospuesta, así que contesté. «Mamá, ¿por qué contestas el teléfono de Sara? ¿Dónde está ella?» Su voz llevaba el filo de alguien que había descubierto que el mundo no había esperado su permiso para cambiar. «Hola, Marcos. Sara se está duchando. Emma y yo estamos cenando». «¿Cenando? ¿En tu casa? ¿Qué demonios está pasando?» Miré a Emma, que estaba observando mi rostro con la atención concentrada que aportaba a todo lo interesante. Sus ojos estaban brillantes y alertas, rastreando mis expresiones como si estuviera aprendiendo algo importante sobre el mundo a través de nuestra interacción. «Sara y Emma se quedan conmigo por un tiempo», dije con calma. Necesitaban un cambio de ambiente. El silencio se extendió lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había cortado. «Mamá, ¿qué demonios está sucediendo?» Volví a casa y encontré la casa vacía y una nota sobre la necesidad de espacio. «Sara no contesta mis llamadas. Quizás deberías preguntarte por qué tu esposa e hija sintieron la necesidad de irse sin hablar contigo primero. Necesito hablar con Sara. Pásamela. No está disponible ahora mismo. Esto es ridículo. Son mi esposa e hija. Pertenecen a casa, no a tu casa jugando algún tipo de juego». Emma había terminado su biberón y estaba haciendo sonidos suaves que significaban que estaba lista para eructar y acurrucarse. La cambié a mi hombro, maravillada de lo perfectamente que encajaba contra mi pecho. «Marcos», dije en voz baja, «¿cuándo fue la última vez que sostuviste a tu hija?» «¿Qué clase de pregunta es esa?» «Una simple. ¿Cuándo fue la última vez que sostuviste a Emma solo porque querías pasar tiempo con ella?» Otro largo silencio. «He estado trabajando para proveer el futuro de mi familia. Alguien tiene que manejar la realidad financiera de criar a un niño con necesidades especiales. Alguien tiene que manejar la realidad emocional también. Emma no sabe sobre fondos universitarios o pólizas de seguro. Solo sabe si las personas a su alrededor le responden con amor u obligación». «¿Me estás sermoneando sobre ser padre?» «Te estoy diciendo que el amor no es una transacción financiera y que tu hija se merece algo mejor que un padre que la ve como una costosa inconveniencia». La conversación terminó abruptamente cuando Marcos colgó, pero algo había cambiado en el silencio que siguió. La tormenta se acercaba, pero ya no le tenía miedo. Emma se acomodó contra mi pecho con total confianza, su respiración constante y fuerte. Cualesquiera que fueran los desafíos que trajeran los próximos días, ella los enfrentaría rodeada de personas que eligieron amarla en lugar de resentir sus necesidades. Eso valía cualquier conflicto que estuviera a punto de desatarse. Marcos llegó a mi casa el jueves por la mañana sin llamar primero, sus pasos en el porche deliberados y pesados. A través de la ventana, lo vi detenerse en la puerta, ajustándose la corbata y revisando su apariencia en el cristal. Los gestos automáticos de un hombre que había aprendido a abordar conversaciones difíciles como negociaciones de negocios. Sara estaba arriba dándole a Emma su tratamiento respiratorio matutino, el suave zumbido del nebulizador mezclándose con su voz suave, mientras le explicaba a Emma la rutina que habían desarrollado juntas. El sonido descendía como una canción de cuna, llenando mi casa con el tipo de domesticidad pacífica que había estado ausente en su matrimonio durante meses. Cuando abrí la puerta, Marcos estaba allí con su traje caro, maletín en una mano y llaves del coche en la otra, pareciendo que había venido a recoger activos en lugar de miembros de la familia. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Buenos días a ti también, Marcos. Pasa». Entró pero permaneció de pie en mi recibidor, su postura rígida con una frustración apenas contenida. Pude verlo catalogar detalles. La cuna portátil de Emma visible a través de la puerta del salón, el equipo médico organizado pulcramente en la encimera de mi cocina, la chaqueta de Sara colgada en el perchero como si perteneciera aquí. «Esto ha ido demasiado lejos, mamá. Cualquiera que sea el punto que crees que estás demostrando, lo has demostrado. Es hora de que Sara y Emma vuelvan a casa».
¿Les has preguntado a ellas qué quieren? No necesito preguntar. Son mi familia. Pertenecen a mi lado. La certeza posesiva en su voz me recordó bruscamente a su padre, Daniel. La misma suposición de que los miembros de la familia existían para servir a su conveniencia en lugar de buscar su propio bienestar. Siéntate, Marcos. No necesito sentarme. Necesito que mi esposa e hija vuelvan a casa para que podamos discutir esta situación como adultos en lugar de jugar a jueguecitos. La única persona jugando a jueguecitos eres tú. Me moví hacia el salón, forzándolo a seguirme o a continuar la conversación gritando a través de mi casa. Has estado jugando a ser el dueño de la casa durante meses mientras Sara criaba a tu hija sola. Me siguió a regañadientes, pero permaneció de pie mientras yo me acomodaba en mi sillón favorito, el mismo donde lo había acunado a través de pesadillas infantiles y luchas con los deberes. He estado trabajando, dijo, su voz subiendo ligeramente, proveyendo para su futuro, construyendo seguridad financiera para una niña que va a necesitar atención médica cara por el resto de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste el pañal de Emma? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué tiene eso que ver con algo? ¿Cuándo fue la última vez que la alimentaste? ¿Le hiciste su tratamiento respiratorio? ¿La llevaste a una cita médica? ¿Cuándo fue la última vez que sostuviste a tu hija sin que te lo pidieran? Sara se encarga de esas cosas. Ella es mejor en ellas. Sara se encarga de ellas porque tú no quieres. Hay una diferencia. Marcos finalmente se sentó, pero se posó en el borde del sofá como si estuviera listo para irse en cualquier momento. Mamá, no entiendo qué esperas de mí. Trabajo 60 horas a la semana para pagar la atención médica de Emma. He aceptado clientes adicionales para construir su fondo universitario. He investigado a los mejores especialistas del país y me he asegurado de que nuestro seguro cubra tratamientos experimentales. ¿Cómo no es eso ser un buen padre? Porque la paternidad no es una transacción financiera. Fáciles palabras de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por pagar el cuidado de un niño con una enfermedad crónica. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotros, lo suficientemente afilada como para cortar. Estaba usando el diagnóstico de Emma como un escudo, ocultando su retirada emocional detrás de preocupaciones legítimas sobre los costos médicos. Desde arriba, pudimos escuchar la voz de Sara, suave y alentadora, explicándole a Emma el tratamiento respiratorio que se había vuelto tan rutinario como el desayuno. Eres mi niña buena. Lo estás haciendo muy bien. Mamá está aquí mismo. Escucha eso, dije en voz baja. ¿Escuchar qué? Amor, paciencia, conexión, el sonido de una madre que ve a su hija como una persona en lugar de un problema. La mandíbula de Marcos se tensó. ¿Estás insinuando que no amo a mi hija? Estoy afirmando directamente que has gastado más energía evitándola que cuidándola. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Emma por más de 10 minutos? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que supiste su horario de alimentación sin preguntarle a Sara? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a tu hija y viste algo más que facturas médicas y oportunidades perdidas? Para. Su voz llevaba una advertencia, pero debajo de la ira, escuché algo más. El sonido de un hombre que sabía que estaba siendo confrontado con verdades que no podía negar. Los pasos de Sara en las escaleras interrumpieron la tensión. Apareció en el umbral del salón sosteniendo a Emma, que estaba con los ojos brillantes y alerta después de su tratamiento, lista para interactuar con cualquier cosa interesante que el día pudiera ofrecer. Marcos, dijo Sara en voz baja, recibí tus mensajes. Sara, esto es ridículo. Lo que sea que mi madre te haya dicho, lo que sea que te haya convencido de pensar, podemos resolverlo. Pero no así, no huyendo e involucrando a terceros en nuestro matrimonio. Emma hizo un suave arrullo, extendiéndose hacia la luz que se filtraba por la ventana de mi salón. A los 3 meses de edad, se estaba volviendo más interactiva, más presente en el mundo, respondiendo a voces y rostros con claro reconocimiento y preferencia. «Es preciosa», dije, viendo a Emma seguir el movimiento de las motas de polvo a la luz del sol. «Mira lo alerta que está, lo receptiva». Marcos miró a su hija brevemente, pero su atención regresó inmediatamente a Sara. «Tenemos citas para discutir esto correctamente. He programado tiempo con un terapeuta matrimonial para el lunes por la tarde». «Programaste citas sin preguntar si yo estaba disponible», dijo Sara.
¿Estás disponible? Revisé tu agenda. La suposición casual de que podía manejar su tiempo sin consulta reveló todo sobre cómo veía su relación. Sara era una empleada cuyo horario podía manipular en lugar de una compañera cuya opinión importaba. ¿Qué pasa si no quiero terapia matrimonial?, preguntó Sara. Por supuesto que quieres terapia. Ambos queremos salvar nuestro matrimonio. ¿De verdad? La pregunta fue tan silenciosa que casi desapareció en el aire de la mañana, pero llevó suficiente peso para cambiar algo fundamental en la atmósfera de la habitación. Marcos miró a su esposa como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué clase de pregunta es esa? El tipo de pregunta que me ha estado manteniendo despierta por las noches durante meses, dijo Sara, sentándose en la silla al lado de la mía. Emma inmediatamente se extendió hacia mí, y Sara la transfirió con la fácil coordinación de mujeres que habían aprendido a compartir las responsabilidades del cuidado infantil. Sara, estás cansada, estás abrumada. Las madres primerizas a menudo se sienten... No. Su voz llevaba un acero que nunca antes había escuchado. No me digas lo que siento. No diagnostiques mis emociones ni expliques mis preocupaciones como hormonas o agotamiento. Marcos pareció genuinamente sorprendido por su franqueza. Estoy tratando de ayudar. ¿Quieres ayudar? Háblame del horario de medicamentos de Emma. ¿Qué? Sus medicamentos. ¿Qué toma, cuándo los toma y por qué? Sara, no veo cómo... Háblame de su última cita médica. ¿Qué dijo el neumólogo? ¿Cuáles fueron sus percentiles de peso y altura? ¿Qué ajustes hicieron a su plan de tratamiento? El rostro de Marcos se estaba enrojeciendo de frustración. Tú manejas los detalles médicos. Acordamos que esa era la división de responsabilidades más eficiente. No acordamos nada. Tú delegaste todo y te convenciste de que la delegación era compañerismo. Emma estaba estudiando mi rostro con la intensa concentración que aportaba a todo lo interesante, sus diminutos dedos agarrando mi pulgar con sorprendente fuerza. No tenía idea de que estaba en el centro de una conversación adulta que determinaría la trayectoria de toda su infancia. Trabajo para mantener a esta familia, dijo Marcos, su voz elevándose. He aumentado nuestros ingresos en un 30% este año para cubrir los costos del cuidado de Emma. He investigado pólizas de seguro y centros de tratamiento y planes de ahorro universitarios. ¿Cómo no es eso ser un padre involucrado? Porque Emma no sabe sobre planes de ahorro universitarios, dije en voz baja. Ella sabe si los brazos de papá se sienten seguros o si se sienten como deber. Eso es un sentimentalismo ridículo. Cuando llora por la noche, ¿quién la consuela? Sara. Cuando necesita su medicación, ¿quién se la da? Sara, pero... Cuando tiene citas médicas, ¿quién la lleva? Sara se encarga de esas cosas porque está disponible durante el día. Y cuando estás disponible por la noche, ¿dónde estás? Marcos se levantó abruptamente, paseando hacia la ventana con la energía inquieta de alguien que se sentía acorralado. Esto es una locura. Ambas estáis actuando como si proveer para mi familia fuera una especie de crimen. Proveer es importante, dijo Sara, pero Emma necesita más que apoyo financiero. Necesita un padre que pueda sostenerla sin mirar su teléfono. Necesita un progenitor que sepa su rutina médica no porque la memorizó para esta conversación, sino porque participa en ella diariamente. Yo participo asegurándome de que tenga acceso al mejor cuidado posible. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste su fisioterapia torácica? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un tratamiento respiratorio? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que la sostuviste mientras lloraba y realmente lograste consolarla, en lugar de dármela a mí? El silencio se extendió tanto que Emma comenzó a inquietarse, sintiendo la tensión en la habitación, aunque no pudiera entender su origen. Me levanté y caminé hacia la ventana donde Marcos estaba de pie, Emma acomodada pacíficamente en mi brazo. Mírala, dije suavemente. La estoy mirando. Mírala de verdad. Ve su rostro, no tu miedo sobre su futuro. Ve su personalidad, no su diagnóstico. Ve a tu hija, no a tu carga. Por un momento, algo cambió en la expresión de Marcos. Miró a Emma, la miró de verdad, y vi el destello de reconocimiento que debería haber estado allí desde el principio. Asombro, orgullo, amor sin complicación de resentimiento. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por la familiar máscara de preocupación práctica. Va a necesitar tanto, dijo en voz baja. Especialistas, equipo, modificaciones en donde vivamos, colegios especiales probablemente.
Monitorización constante, una vida entera siendo diferente. Va a necesitar amor, dijo Sara desde el otro lado de la habitación. Todo lo demás es manejable si creces sabiendo que es deseada exactamente como es. ¿Y si no puedo darle eso? La pregunta salió cruda, honesta, más vulnerable que cualquier cosa que hubiera dicho desde el diagnóstico de Emma. ¿Qué pasa si la miro y solo puedo pensar en lo mucho más difícil que va a ser todo? La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión, nombrando finalmente la verdad que todos habíamos estado esquivando durante meses. Caminé de vuelta hacia él, todavía sosteniendo a Emma, que ahora estaba dormitando contra mi hombro, con la total confianza que muestran los bebés cuando se sienten absolutamente seguros. Entonces dejas que la gente que puede amarla incondicionalmente se encargue de ella, hasta que descubras cómo ser el padre que se merece, dije en voz baja. No finges estar presente mientras te desentiendes emocionalmente. No dejas que Sara cargue con el peso de la paternidad sola mientras te escondes detrás de las obligaciones laborales. ¿Y si nunca lo descubro? Entonces la dejas ir. Las palabras sabían amargas, pero eran verdad, porque los niños merecen algo mejor que padres que los ven como obligaciones en lugar de regalos. Marcos me miró fijamente durante un largo momento, y pude verlo procesar la elección que le estaba ofreciendo. Luchar por su hija, o liberarla a la gente que lucharía por ella en su lugar. Lo que no esperaba era que eligiera una tercera opción. Bien, dijo, su voz fría por la decisión. Si así os sentís todos, si Emma está mejor sin mí, entonces eso es lo que obtendrá. Se giró hacia la puerta sin besar a su hija para despedirse, sin intentar consolar a su esposa, sin reconocer que estaba a punto de huir de las responsabilidades más importantes de su vida. «Marcos», gritó Sara tras él. «Mi abogado se pondrá en contacto sobre los acuerdos de custodia», dijo sin volverse. «Ya que todo el mundo parece pensar que soy un padre tan terrible, lo haremos oficial». La puerta se cerró detrás de él con tranquila finalidad, dejándonos a las tres en un silencio que se sintió tanto devastador como de alivio. Emma se agitó en mis brazos, pero no se despertó. Su respiración constante y pacífica a pesar del caos que rodeaba su corta vida. «¿Acabamos de romper una familia?», preguntó Sara, las lágrimas comenzando a caer. «No», dije, sosteniendo a mi nieta más cerca. «Acabamos de dejar de fingir que las buenas intenciones y el apoyo financiero eran lo mismo que el amor. Por primera vez en meses, mi casa se sintió completamente en paz. 6 meses después, me desperté con el sonido de Emma riendo en su trona mientras Sara preparaba el desayuno en mi cocina. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas que había mantenido cerradas durante demasiados años, iluminando una casa que se había transformado de un museo de recuerdos a un hogar lleno de propósito. «Alguien está de buen humor esta mañana», dijo Sara, limpiando compota de manzana de la barbilla de Emma. A los 9 meses de edad, Emma estaba sentada con confianza, alcanzando todo lo que estaba a su alcance, y respondiendo a su nombre con sonrisas brillantes que iluminaban cada habitación en la que entraba. «Ha dormido toda la noche otra vez», dije, sentándome junto a ellas con mi café. «Son 4 noches seguidas. La nueva rutina está funcionando». La voz de Sara llevaba la satisfacción de una madre que había encontrado su ritmo. «El doctor Martínez cree que pronto podremos reducir sus tratamientos respiratorios a 2 veces al día». Emma balbuceó algo que sonó casi como una conversación, sus ojos brillantes y comprometidos mientras seguía los movimientos alrededor de la cocina. Su última obsesión era intentar alimentarse sola, un esfuerzo desordenado que resultaba en más comida en su cara que en su boca, pero que demostraba su determinación de dominar nuevas habilidades. «Mírate, niña independiente», dije, observándola agarrar un trozo de plátano blando con feroz concentración. «Sabes exactamente lo que quieres». La transformación física en Emma era notable, pero la transformación emocional en Sara era igualmente sorprendente. Desaparecieron las ojeras bajo sus ojos, la ansiedad constante por manejar el cuidado médico sola, la resignación agotada de alguien que cargaba con demasiado peso. Había encontrado trabajo a tiempo parcial haciendo diseño gráfico freelance desde casa, lo suficientemente flexible como para adaptarse al horario médico de Emma, pero lo suficientemente atractivo como para recordarle que tenía talentos más allá del cuidado infantil. «Marcos llamó ayer», dijo Sara en voz baja, sin mirarme a los ojos.
Sentí que mi pecho se oprimía con instintos protectores familiares. ¿Qué quería? Ver a Emma. Dice que su terapeuta piensa que sería beneficioso para ambos si comenzara a construir una relación con ella. Marcos había estado notablemente ausente desde que salió de mi salón hace 6 meses. Su abogado había manejado toda la comunicación sobre el apoyo económico. Generosas pagas de manutención que llegaban puntualmente, pero sin notas personales o peticiones de visita. Había estado financiando el cuidado de Emma mientras mantenía una completa distancia emocional, tratando la paternidad como un servicio de suscripción que podía mantener sin participación activa. ¿Qué piensas tú?, pregunté con cuidado. Sara levantó a Emma de su trona, acomodándola en su regazo, donde inmediatamente se estiró hacia el collar de Sara con dedos agarradores. Creo que una parte de mí ha estado esperando que descubriera cómo ser su padre. Y una parte de mí está aterrorizada de que aparezca, interrumpa nuestra paz, y luego desaparezca de nuevo cuando las cosas se compliquen. Esos son ambos sentimientos razonables. La cuestión es, continuó Sara, ajustando a Emma para que mirara hacia afuera y pudiera ver la actividad de la cocina. Emma no sabe que se supone que debe echar de menos tener un padre. Es feliz, sana, está prosperando. Tiene 2 personas que la adoran incondicionalmente, y nunca ha experimentado la confusión de ser tratada como una carga. Emma hizo un sonido de deleite cuando nuestro gato se paseó por la cocina, sus ojos siguiendo su movimiento con fascinación. Recientemente había descubierto que señalar resultaba en atención adulta dirigida hacia lo que le interesaba, una poderosa realización para alguien que apenas comenzaba a entender la causa y el efecto. ¿Qué le dijiste? Que es bienvenido a visitar, pero que la rutina y el bienestar de Emma son lo primero, que no puede tratarla como un capricho de fin de semana que recoge cuando le conviene. La voz de Sara era firme, segura de una manera que habría sido imposible hace 6 meses, y que si quiere ser parte de su vida, tiene que estar preparado para amarla tal como es, no como desearía que fuera. El timbre interrumpió nuestra conversación, y sentí un familiar aleteo de ansiedad. No esperábamos a nadie, y las visitas inesperadas se habían convertido en motivo de preocupación desde la partida de Marcos. A través de la ventana delantera, vi una figura familiar, Elena Ruiz, mi abogada, sosteniendo lo que parecía ser un sobre oficial. «Yo abro», dije, levantando a Emma de los brazos de Sara. Vino de buena gana, acomodándose contra mi cadera con la fácil comodidad de alguien que había aprendido que mis brazos siempre eran seguros. «Elena», dije, abriendo la puerta. «Esto es una sorpresa». «Buenos días, Carmen. Espero que no te importe que me pase, pero pensé que querrías ver esto de inmediato». Sostuvo el sobre con la expresión de alguien que trae buenas noticias. «Entra. Sara está en la cocina». Nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina, donde Elena extendió documentos con la ceremonia cuidadosa de alguien que presenta una victoria largamente esperada. «El abogado de Marcos me contactó ayer», comenzó. «Aparentemente, Marcos ha estado en terapia durante varios meses, trabajando en sus sentimientos sobre el diagnóstico de Emma y sus propios miedos sobre la paternidad. Sara y yo intercambiamos miradas. Esta era la primera vez que cualquiera de nosotras oía hablar de terapia. Según la recomendación de su terapeuta, Marcos ha decidido renunciar voluntariamente a sus derechos parentales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como algo demasiado bueno para ser verdad. Sentí que Sara se quedaba muy quieta a mi lado. «¿Qué significa eso, en la práctica?», preguntó Sara. «Significa que está terminando legalmente su estatus como padre de Emma, sin derechos de custodia, sin derechos de visita, sin autoridad para tomar decisiones sobre su cuidado o educación». La voz de Elena era profesionalmente neutral, pero pude ver aprobación en sus ojos. «También significa que no tiene obligaciones de manutención, aunque ha indicado que quiere continuar haciendo pagos voluntarios para los gastos médicos de Emma». «¿Por qué?». La voz de Sara era apenas un susurro. Elena consultó sus notas. Su declaración dice, y cito, «Emma se merece un padre que pueda amarla sin reservas. Yo no puedo proporcionar eso, pero puedo asegurar que sea criada por personas que sí pueden». Emma eligió ese momento para balbucear algo que sonó notablemente como «mamá», extendiéndose hacia Sara con ambos brazos. Sara la tomó automáticamente, sosteniéndola cerca mientras procesaba información que cambiaría fundamentalmente sus vidas. «Hay más», continuó Elena.
también ha aceptado un acuerdo formal de adopción. Si quieres, Carmen, puedes adoptar legalmente a Emma como su segunda madre. Tendrías los mismos derechos y responsabilidades que Sara, y Emma estaría protegida legalmente si algo le sucede a cualquiera de vosotras. Miré a esta bebé que había devuelto tanto propósito a mi vida, que confiaba en mí por completo, que nunca había conocido un día en el que no fuera deseada exactamente como era. Sí, dije sin dudar. Absolutamente sí. Sara estaba llorando ahora, pero estas eran lágrimas de alivio en lugar de dolor. Nunca tendrá que preguntarse por qué su padre no luchó por ella, dijo suavemente. Nunca tendrá que poner excusas por alguien que no pudo amarla por completo. Emma, sintiendo la emoción de su madre, se estiró para acariciar el rostro de Sara con suave curiosidad. A los 9 meses de edad, ya estaba demostrando la empatía que los niños desarrollan cuando son criados en ambientes donde las emociones son reconocidas y validadas en lugar de reprimidas o descartadas. Hay una cosa más, dijo Elena sacando un último documento. Una carta de Marcos. Para ti, Carmen. Tomé el sobre con manos que no estaban del todo firmes, reconociendo la caligrafía cuidadosa de Marcos en papelería cara, la misma que yo había usado una vez para una carta que nunca envié. ¿Debería leerla ahora? Eso depende de ti. Abrí el sobre con cuidado, consciente de que Sara estaba mirando mi rostro en busca de pistas sobre su contenido. Querida mamá, comenzaba, sé que probablemente piensas que estoy tomando el camino fácil, y tal vez lo sea, pero verte a ti y a Sara amar a Emma de la manera que se merece, me ha hecho darme cuenta de algo que debí haber entendido hace meses. El amor no es algo en lo que tengas que trabajar cuando es real. Debe sentirse natural, instintivo, protector. Debe hacer que quieras ser mejor en lugar de hacerte sentir resentido por tener que intentarlo. No sé por qué no puedo amarla como un padre debería. Tal vez sea porque papá nunca modeló el amor incondicional para mí. Tal vez sea porque soy demasiado egoísta para poner las necesidades de otra persona antes que mi conveniencia. Tal vez sea porque simplemente no estoy hecho para el tipo de sacrificio que requiere la paternidad real. Lo que sí sé es que Emma es extraordinaria. Es fuerte, alerta, preciosa y completamente inocente de cualquier responsabilidad por mis fallos como su padre. Se merece crecer sintiéndose deseada y celebrada, no tolerada y manejada. Tú y Sara podéis darle eso. Yo no puedo, y fingir lo contrario solo nos haría más daño a todos del que ya he hecho. Lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de que alejarme era lo más amable que podía hacer por mi hija. Lamento no haber sido el padre que me criaste para ser, o el hombre que te merecías como hijo. Cuidad de ella, cuidad la una de la otra. Emma tiene suerte de teneros a ambas. Con amor, Marcos P.D. Encontré la carta que le escribiste a papá cuando yo era pequeño, la que decía que necesitaba amarme sin reservas. Estaba entre sus papeles después de que murió. Tenías razón entonces, y tienes razón ahora. Algunas personas no deberían ser padres hasta que aprendan a amar sin condiciones. Yo todavía estoy aprendiendo. Doblé la carta cuidadosamente, mi garganta demasiado cerrada para hablar de inmediato. Después de 35 años, Marcos había encontrado la carta que yo había tenido demasiado miedo de enviar, palabras que podrían habernos salvado a ambos décadas de dolor si hubiera tenido el coraje de entregarlas cuando podrían haber marcado la diferencia. ¿Encontró tu carta?, preguntó Sara suavemente. La que escribí pero nunca envié. Sobre Daniel necesitando amar a Marcos incondicionalmente. Miré a Emma, que estaba jugando con el pelo de Sara con intensa concentración. He pasado décadas preguntándome qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para luchar por mi hijo, de la manera en que estamos luchando por Emma. Estás luchando por ella ahora, dijo Sara. Eso es lo que importa. El papeleo tardó 3 semanas en finalizarse. 3 semanas de procedimientos legales que transformaron nuestra familia improvisada en una oficial, con órdenes judiciales, certificados de nacimiento revisados y decretos de adopción, que lo hicieron todo permanente. El día que la adopción se hizo oficial, celebramos en silencio, solo nosotras 3 en mi jardín trasero, donde había plantado un pequeño jardín que Emma podría explorar una vez que estuviera caminando. Ya se estaba levantando en los muebles, demostrando la determinación que parecía caracterizar todo lo que abordaba. Por Emma, dijo Sara, levantando una copa de sidra espumosa mientras Emma mordisqueaba contenta un anillo de dentición.
quien nos enseñó que la familia no se trata de biología. Se trata de elegir amar a alguien por completo, incluso cuando es inconveniente. Por las segundas oportunidades, añadí, y por romper patrones que necesitaban ser rotos. Emma miró entre nosotras con la curiosidad brillante que se había convertido en su marca registrada, como si entendiera que este momento era significativo, aunque no pudiera comprender su significado completo. Esa noche, después de que Sara acostara a Emma y subiera a terminar algo de trabajo de diseño, me senté en mi salón leyendo el libro que Marcos había enviado la semana anterior, una colección de cartas de padres a sus hijos, incluyendo una introducción que él había escrito sobre la importancia de elegir el amor sobre el miedo. Era un buen trabajo, honesto y vulnerable, de maneras que sugerían un crecimiento genuino en lugar de una emoción performativa. Después de todo, había encontrado su camino hacia la paternidad, solo que no en la configuración tradicional que nadie había esperado. La casa estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la respiración de Emma a través del monitor de bebés y el crujido ocasional de la madera al asentarse. Pero no era el silencio hueco de la soledad al que me había acostumbrado antes de que llegara Emma. Este era el silencio pacífico de un hogar donde la gente estaba segura y era amada y libre de convertirse en quienes estaban destinados a ser. Pensé en la carta que escribí hace 35 años, en el coraje que llega demasiado tarde para cambiar el pasado, pero justo a tiempo para proteger el futuro. En la diferencia entre mantener la paz y luchar por lo que los niños necesitan para prosperar. A veces, las batallas más importantes ocurren en salones en lugar de en tribunales, libradas con preguntas suaves en lugar de confrontaciones dramáticas. A veces, la victoria se parece a un bebé durmiendo plácidamente porque nunca ha tenido que dudar si es deseada. A veces, el silencio es la verdad más fuerte, no el silencio de las cosas que no se dicen, sino el silencio de un corazón finalmente en paz con las elecciones que más importan. Emma se agitó a través del monitor, haciendo los suaves sonidos que significaban que estaba soñando, y me di cuenta de que algunas historias no terminan con una reconciliación dramática o una transformación repentina. A veces terminan con un bebé que crecerá sabiendo que fue luchada, elegida y amada sin reservas, por personas que entendieron que la familia es algo que construyes en lugar de algo que heredas. Eso era suficiente. Eso lo era todo.